Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Que la gracia del Dios omnipotente esté en la vida de ustedes todo el tiempo. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios porque Él es especial para nosotros. Así es que hoy nos gozamos en este momento para poder llevar el mensaje hasta su hogar. Hoy tenemos nuestra escuela bíblica en casa y ahí en su hogar dígale a su esposa, a sus hijos, bienvenido a la escuela dominical, ya que así es como lo celebramos. Yo creo que todos nos sentimos muy felices, muy alegres cuando decimos, bueno, es hora de nuestro culto y todos vamos al templo. Sin duda ya pocos días y estaremos allí. Acabamos de escuchar una información de nuestro supervisor de distrito, del supervisor territorial a través del distrito, que no vale la pena iniciar en estos momentos, puesto que un pequeño error que cometamos ahí de distanciamiento o poner más personas que las que deben haber, tenemos multas de 50 a 70 mil quetzales y entonces no queremos sufrir eso. Y creo que todo esto se hace con el fin de evitar que hayan más contagiados. Todos sabemos que estamos en la segunda etapa del COVID-19 y los reportes de salud pública no son nada agradables, son malísimos. Entonces, por eso nuestra iglesia todavía no se ha reunido, pero pronto estaremos en el templo alabando a nuestro Señor. Así que gracias a Dios por todos ustedes que ya están listos. Hay hermanos, hay hermanas que se han unido a nosotros en esta predicación o a la IDEC, el alfarero. Muchos se han unido a nosotros para escuchar el mensaje. Quiero decirles que ustedes son los que hacen que nosotros estemos tratando de llevar a cabo nuestra transmisión. Sabiendo que usted es una persona interesada en escuchar el mensaje de la palabra, y así que bienvenidos. Tenemos personas que nos escuchan en varios estados de los Estados Unidos, también aquí dentro de la capital, fuera de la capital, tenemos varios municipios y departamentos donde nos están oyendo, en el departamento de Izabal, en el departamento de Quiché, hay hermanos que nos están siguiendo y yo espero que usted no se aparte de estas transmisiones. También tenemos personas en el departamento de Retauleu, tenemos también en Jutiapa, de ahí se han reportado, y todo esto nos compromete a seguir adelante y buscando un momento de enseñanza. Hoy tenemos entonces el tema muy importante, aunque seguimos con el título. ¿Qué título es, hermanos? Ya se me está olvidando, ¿verdad? ¿Cómo es el título? A ver, dígale a su hermano o a su hermana ahí qué título tenemos y decimos, seguimos con eclesiología. Tenemos también oyentes en Quetzaltenango, en Xela. Así que todos los que nos escuchan, bienvenidos. Seguimos entonces con el tema la gran tribulación. Hoy es el día especial para ver este tema y lástima, pues el tiempo no nos alcanza. Yo voy, como dicen ahí, a vuelo de pájaro, porque nuestra intención, nuestro deseo es que podamos aprender, pero no podemos tener tantísimo tiempo aquí como en el templo, donde predicamos una hora, a veces un poquito más dependiendo del tema, o podemos dejar a la mitad un tema y seguirlo a la próxima.
reunión, pero aquí no podemos, es que aquí queremos concluir los temas. Entonces nosotros vamos aquí un poco rápido, a manera que usted pueda entender esto. Así que aquí en medio de nuestro tema de hoy, la gran tribulación, quedarán algunas dudas, yo lo entiendo, yo lo sé, pero lamentablemente no nos queda el tiempo. Pero con lo poco que podamos expresar, usted pueda aprender. Muy bien, antes de entrar aquí en lleno, quiero recordarles que a las 6 de la tarde los jóvenes se reúnen para celebrar también su culto juvenil, y los niños por la tarde también con la señora Lucy están llevando un tema. Los viernes también a las 6 de la tarde cambiaron el horario, no sé por qué, pero cambiaron el horario, y a las 6 de la tarde están los niños trabajando con la escuela dominical. Así es que a veces tenemos una familia, a veces tenemos otra, porque ellos están trabajando con la escuela dominical. Así que si usted pierde una de estas clases, pues ahí hay otra, y también quedan grabadas. Usted las puede buscar allí en YouTube, no, en el Face está, pero también se me escapó la otra red, y usted puede buscarlas, y entonces ya ahí vamos en YouTube, sí, en YouTube vamos a tener allí clases ya escritas. Si usted puede verlas después, con mucho gusto, usted puede abrir y entonces usted lo escuchará. Bien, mis amados hermanos, ahora sí vamos a entrar en nuestra carrera de predicación, y ojalá usted vaya con nosotros en este caminar. Hoy vamos a leer, para iniciar, en el libro de Daniel, capítulo 9 y versículo 25 al 27. Dije, no vamos a entrar en lleno a cada una de las partes que leemos porque no podemos. Yo traté de resumirlo con el fin de que podamos aprender. Dice entonces ahí en el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Y por otra parte, o por otra semana, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Yo quiero invitarles a que oremos un momentito, por favor, para pedirle a Dios que Él nos guíe y que Él nos ilumine dentro de este caminar en la palabra del Señor. Nuestro buen Dios, Padre Santo y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante tu presencia, oh Señor, estamos en esta mañana para celebrar nuestra escuela dominical en casa, ya que ahí nos reunimos, quizá como se hacía antes, no con estas redes sociales que existen, pero allí en las casas se reunían y ahí tenían un estudio bíblico, ahí oraban, ahí alababan tu nombre, ahí se reunían a orar en las casas.
Y hoy, por causa de esta pandemia, nos ha tocado que hacer, retomar ese momento. Y gracias te doy, Señor, porque en muchas casas, en muchos hogares, se escucha tu santa palabra. Así que oramos a ti en este momento, rogándote en el nombre de Jesús, que nos guíes para la predicación, que envíes al Espíritu Santo para que nos guíe y nos recuerde todas las cosas, y que así podamos llegar al corazón de mis hermanos, amigos que están escuchando esta predicación. Padre, te lo agradecemos todo ahí, porque tú eres de verdad el Dios omnipotente, el que hace posible todo lo que estamos haciendo. Así es que, Padre Santo, te lo agradecemos en el nombre de Jesús, esperando, Señor, que mis hermanos, que mis amigos, que las personas que nos ven puedan aprender de tu palabra. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ya hemos hablado bastante sobre Daniel y bueno, solo quiero decirles ahora de manera de introducción que nos encontramos todavía en las bodas del Cordero en el reino de los cielos. No olvidemos que hicimos mención que mientras duren las bodas del Cordero con la iglesia, pasarán algunos eventos. Y eso es lo que estamos viendo. Se celebrará la cena del Señor, el tribunal de Cristo y la gran tribulación y el reinado del anticristo. Miremos ya nuestro punto número 1 y dice que la tribulación profetizada. Desde tiempos antiguos ya vimos de Daniel, muchos años antes de Jesucristo. Él da una profecía acerca de eventos escatológicos que vamos a ver, algunos van a sufrir y que otros vamos a disfrutar. Pero han existido, hermanos, desde tiempos anteriores muy remotos, para el pueblo de Israel, varias tribulaciones. Así que no se habla solamente de la gran tribulación. Cuando uno está leyendo un poco despacio, con una vista más apegada al texto de Mateo capítulo 24, entonces vemos que ese capítulo podemos leer en dos partes o dividir en dos partes. Uno es la gran tribulación que se vio en ese tiempo, en el año 70, y luego la otra es cuando Jesús está hablando en aspectos ya futuros o escatológicos. Entonces, una de las grandes tribulaciones del pueblo de Israel fue la esclavitud de Egipto. Fue terrible cuánta gente murió bajo el látigo de los egipcios. Número 2, cuando los filisteos también invadieron, los masacraron, les robaban todas sus cosechas, y para ellos fue una gran tribulación porque se quedaban sin sus cosechas, sin sus animales, porque ellos lo tomaban y después de ello todavía tenían que pagar tributos a ellos. Después de eso también está la invasión de los babilónicos, o sea, los persas se llevaron cautivos a muchos, entre ellos se va Daniel, y él escribe también mucho al respecto. Número 4 fue cuando la invasión de los romanos, eso es de la gran tribulación que habló Jesús en el capítulo 24 de Mateo, cuando no era realmente escatológico, sino ya estaba a punto de llegar el momento. Entonces Jesús estaba preparando todo, pero también habla sobre parte escatológica. Así que la número 5
hoy queremos hablar o estamos hablando ya sobre la tribulación escatológica, o sea, la gran tribulación. Esto pues todavía falta, no sé cuánto tiempo, porque en una ocasión le preguntaron a Jesús cuándo sucederían estas cosas y la respuesta de Jesucristo fue que no sabía, que eso solamente lo decía o lo decidía o lo sabía el Padre Celestial. Así que la profecía de Daniel nos dan un panorama sobre este tema. No está hablando de 7 años o nos está hablando de 7 años. Estos 7 años los vamos a dividir en 2 partes de acuerdo a lo que la palabra de Dios está diciendo. 3 años y medio de cada uno. Es el mismo tiempo o al mismo tiempo que durarán las bodas con el Señor Jesucristo. 7 años. De manera que mientras estamos en las bodas del Cordero, celebrando la gran cena con el Señor, se ejecutarán los eventos de la gran tribulación en la tierra. Y dije los eventos porque ahí, si sacáramos un estudio solo de esto, ahí estaríamos hablando un estudio sobre el anticristo, un estudio sobre el sufrimiento de la gente, sobre los juicios de Dios que descienden sobre la tierra. Pero ya dije, no nos va a alcanzar el tiempo, entonces yo quiero ir un poco rápido, las cuales entonces estas cosas van a suceder en 2 etapas. La gran tribulación y el reinado del anticristo lo dividimos en 2 etapas. Primero, la primera parte del anticristo. Segundo, la segunda parte del anticristo, cuando este ya tomó el lugar como tal. Ahora, en la primera etapa tomará posesión el anticristo. Y este hará milagros. Eso es lo que la Biblia dice. Habrán milagros, cosas maravillosas sucederán en el tiempo de él. También habrá abundancia de todo lo que el ser humano necesita. Se llevará a cabo también la imposición del sello de la bestia. Y supuestamente habrá paz. Y todos pensarán que el anticristo no es malo como se ha planteado por tanto tiempo, sino que él es bueno. Además de eso, él está conquistando todavía el lugar, todavía él no ha tomado realmente una posición de lo que las Sagradas Escrituras nos están hablando. Entonces él está conquistando al mundo. Yo creo que ya tenemos algunas ideas por todo lo que está sucediendo. Supuestamente tendrá que haber una sola moneda para todo el mundo, una sola ley para todo el mundo. Entonces, cuando todo esto se logre encajar, entonces el anticristo tomará su lugar en el lugar santo. Ahora todavía no es posible. Ahora, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice: pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Porque se sentirá una bonanza. Ahora, como les estaba diciendo, no habrá necesidad de nada, porque de todo habrá. Ahí se establecerá el sello y más adelante pues esto será forzoso. Si usted quiere lo hace y si no quiere tendrá que hacerlo, o morirá de hambre o morirá por la enfermedad, porque nadie tendrá compasión, nadie tendrá misericordia. Ante todo ello, todo esto sucederá bajo presión y persecución hasta la muerte. Así es que
no vamos a esperar ese tiempo. Ese tiempo será terrible. Ese momento será incomparable en lo malo. Ahora bien, Pablo también lo señala de otra manera. Pablo lo compara con el sufrimiento de una mujer cuando da a luz un hijo. Los que no podemos dar a luz, ¿verdad? Los hombres, pero nos damos cuenta de los sufrimientos y la esposa nos aflige en ese momento. Yo recuerdo en una ocasión estaban pastoreando por la frontera de Honduras, lejos, como dijo un hermano, lejos de la civilización. Cuando mi esposa me dice, yo ya me siento un poco mal y yo necesito irme al hospital. Hermanos, tenía que tomar una lancha. Después de tomar la lancha tenía que tomar un tren. Después de tomar el tren tenía que tomar un bus para llegar hasta el hospital. Imagínense el sufrimiento que se puede llevar. Y yo viendo a mi esposa sufrir, entonces el apóstol Pablo dice que así sucederá en ese tiempo. Mientras que en la segunda parte se destacarán los eventos cosmológicos, donde los sellos serán destacados y las 7 plagas que menciona la Biblia también tomarán su lugar. Ahora, pensando sobre todo esto que pasa durante la segunda etapa, es cuando el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, como se le llame o le llama la Biblia, allí es cuando él va a tomar parte, cuando él tendrá todas las cosas en control y dirá: el que no tenga el sello, morirá. Y cuando nosotros escuchamos, o cuando muchos escuchan esto, decimos aquí una interrogante: ¿pasará la iglesia entonces esa gran tribulación en la tierra? Es que muchos cristianos tienen miedo a esta frase. Oímos también del anticristo y cristianos sienten pánico por este personaje. Pero vean lo que dice el profeta Daniel. O sea, muchos cristianos, muchas organizaciones están pensando que la iglesia va a pasar la gran tribulación en la tierra porque tiene que ser probado, y los que vencen, ellos heredarán la tierra por heredad. Pero la palabra de Dios nos enseña realmente que la iglesia no estará allí. Por eso yo vengo hablando desde un principio y hablamos del rapto de la iglesia. Entonces, yo dije, ahorita estamos en las bodas del Cordero. Acuérdense que primero es el rapto y de ahí las bodas del Cordero. Hace 8 días vimos sobre los premios, vimos sobre, como decimos comúnmente, el juzgado de Cristo. Estaremos ante el tribunal de Él y abajo se está llevando todo este evento cosmológico, todas las cosas que están sucediendo. La gente, muchos están muriendo también porque están siendo masacrados. Ahora, cuando está hablando al respecto allí, estamos hablando de Daniel capítulo 12 y versículo 12 y 13. Dice: bienaventurado el que espera y llega hasta los últimos días. 1335 días, de manera que esta iglesia no sufrirá. Cuando usted ve esto, entonces hace 3 años y medio. La iglesia no pasará para sufrir la gran tribulación, porque nuestro Señor Jesucristo ya nos ha llevado con Él. Nosotros estaremos con Él disfrutando de las bodas y de la gran cena que habla el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Entonces, nosotros no lo sufriremos. Daniel lo profetizó. Esto de la gran tribulación es para todo un mundo sin Cristo y sin el temor de Dios.
es para todos aquellos que han rechazado la verdad por creer a la mentira. Eso dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 11 y 12. Porque Dios enviará un espíritu engañoso, un espíritu de mentira. Ya que la gente no quiso creer a la verdad, pues entonces va a creer a la mentira. Entonces, nosotros como cristianos podemos levantar nuestras manos y poder decir gracias, Señor, porque nosotros no vamos a estar en ese tiempo de la gran tribulación. El apóstol Pablo lo describe también muy claro en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3 hasta el 12. A mí me gustaría leerlo y digo, no voy a explicarlo porque es obvio, no nos da tiempo, pero yo sí quisiera leerlo para que usted tenga un panorama un poco claro al respecto de esta cuestión que la Biblia no lo deja pasar por alto bajo ningún punto de vista. Dice en el versículo 3, y yo quiero que vaya conmigo, por favor, hasta el versículo 12. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Oiga, esto aquí está hablando de Jesucristo que va a venir. Y se manifestará entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto está hablando aquí del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios y es objeto de culto. Eso es cuando él ya tome su lugar, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es cuando él ya se siente allí. Entonces es cuando yo estaba diciendo que él extenderá su autoridad, todo su poder, y donde va a oprimir y va a perseguir a todo aquel que no lo acepte como Dios, porque a él habrá que rendirle culto y pagarle tributos ahora a él. ¿No os acordáis, dijo el apóstol Pablo, no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes se los decía? Ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, mientras que esté el Espíritu Santo y la iglesia en la tierra, que todavía el Señor no se la ha llevado. El anticristo, aunque deseara hacerlo, no podrá hacerlo. De acuerdo a las noticias, de acuerdo a lo que se sabe, lo que se escribe de Israel, el templo todavía no ha sido construido o reconstruido. Supuestamente ahí está una mezquita. Y alguien dijo que para que esa mezquita sea quitada de allí, tiene que haber una gran, pero gran guerra entre Israel y los pueblos enemigos, porque la mezquita es el centro, es el templo y centro de adoración de todos los musulmanes, entonces de todos los árabes. Entonces nosotros podemos hablar al respecto que mientras que esté la iglesia y mientras que el templo no esté construido, aunque se sabe que muy pronto lo van a construir, bueno, de todo se escucha, no se sabe realmente una realidad, pero la Biblia sí habla al respecto, que va a ser levantada una vez más y que entonces la iglesia será quitada de este lugar, y ese es el lugar que va a perseguir el anticristo para tomar posición y luego que ejecute toda su autoridad. Pero mientras que estemos nosotros aquí y está el Espíritu Santo con nosotros, no podrá. Y dice el versículo 6, y ahora ustedes saben
lo que lo detiene, la iglesia y el Espíritu Santo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, no podrá, repito, establecerse mientras que el Espíritu Santo esté aquí. Y entonces se manifestará el hombre inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Es lo que estaba diciendo Daniel capítulo 9. Cuando está diciendo así, es el cumplimiento total de la profecía escatológica de Daniel, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, es lo que yo estaba diciendo, que él hará toda clase de milagros y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que puedan creer a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estos versículos entonces nos están narrando todo lo que va a acontecer. Entonces vimos la forma como comienza el apóstol Pablo. Nadie los debe de engañar de ninguna manera. Que ahora se sentó, que ahora apareció. Hermanos, todavía no. Esto no quiere decir que no exista, dijo el apóstol Pablo, pero que no podrá ejercer mientras que el pueblo de Dios esté aquí. Así que nosotros podemos pensar con mucho cuidado y decir, bueno, gloria a Dios, nosotros no estaremos aquí, porque sí hay quien lo detenga, hay quien esté allí en medio y así él no puede porque lo detiene hasta que la Biblia dice sea quitado, ya sea el Espíritu Santo y la iglesia misma que está ahí. Cuando el Señor decida llevarnos consigo, gloria a Dios por eso, hasta entonces Él podrá hacerlo, porque aquí ya no está la iglesia, el Espíritu Santo ya no está tampoco. Ahora, el versículo 6 y el versículo 7 dice, ya ustedes lo saben porque alguien los está deteniendo, pero a su tiempo sí va a suceder, sí va a pasar, sí se sentará este hombre inicuo, este hombre de pecado en el trono, o sea, en el templo de Dios en Israel. Pero decimos, repetimos, recalcamos, gloria al Señor, nosotros vamos a estar en el cielo celebrando la gran cena en las bodas del Cordero. De manera entonces que mientras está la iglesia y el Espíritu Santo en la tierra, no podrá tomar lugar el hombre de pecado, el hombre inicuo, cuyo venimiento, dice Pablo, es cierto. Es, como yo le dije a un hombre, a veces es cuestión de tiempo. El Señor tomará la decisión. Usted está viendo, hermanos, todo lo que está sucediendo hoy. El día que Dios levante la iglesia será el evento más trascendental para llevarnos con Él, porque Dios ya se cansó del pecado y entonces levantando su iglesia y que el mundo haga como Él quiera con el mundo mismo. Así que todos estos acontecimientos se llevarán a cabo en la tierra, mientras que la iglesia gozará y estará
con Jesucristo en el cielo. Número 2, la tribulación es subsecuente al rapto de la iglesia. Entonces, no habrá tribulación como la que se menciona hasta que la iglesia se vaya. Esta tribulación no será como las anteriores, pues los israelitas fueron esclavos, a los israelitas los subyugaron los filisteos, a los israelitas los subyugaron los de Persa, a ellos los subyugaron los romanos, y todo ello era un sufrimiento, una persecución, era muerte, era, bueno, así como dice la palabra, era una gran tribulación, pero no es comparado con lo que ahora está por venir o por suceder, porque si usted ve, de acuerdo a lo que estamos hablando, va a haber pero gran movimiento en la tierra, y no solo en la tierra, sino en el cosmos. También los cielos, hermano, mostrarán grandes cosas, y nosotros nos vamos con el Señor antes. Así es que el rapto de la iglesia sucederá, y ese gran y terrible acontecimiento en la tierra también va a suceder. De acuerdo a lo que leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 6 y versículo 7. Ya que el anticristo no podrá confirmar su periodo de tiempo por causa de la iglesia y del Espíritu Santo que lo detiene. Esto será un breve periodo terrible, hermanos, pero de lo más terrible jamás vivido en la historia. Habrán juicios que precederá subsecuentemente de la gloriosa parusía de nuestro Señor, y concluirá o coincidirá con el reinado del anticristo. Entonces, cuando sea la parusía de nuestro Señor para levantar a su pueblo, si usted se queda, usted sufrirá eso. Si usted no está bien con el Señor, está en la iglesia y está molesto a veces por las exigencias de la palabra de Dios y de Dios mismo, no se preocupe, no lo haga. Si Dios no quiere que lo hagamos a la fuerza. Lo único es que vamos a sufrir las grandes consecuencias que vienen para un mundo perdido. Así que 2 Tesalonicenses 2:7 y el versículo 4, que yo lo regreso, dicen que Él se creerá Dios. Oiga esto, Él va a creer que es Dios, y no solo Él, sino también la gente va a creer que Él es Dios, porque ahí van a haber milagros cual nunca han visto. Cuando usted vea, todo va a estar a la mano, nada le va a costar, todo es rápido. Entonces Él va a exigir también que le adoren. Esta expresión proviene también del capítulo 7 y versículo 14. Aquí hay otra cosa tremenda que ya hice mención la vez pasada al respecto, porque a veces este texto se ha malinterpretado. Ahí hay una interrogante anteriormente en el versículo 6 y 7, en el versículo 14 está la respuesta. Primero preguntan, ¿y estos de vestiduras blancas quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Ahí podemos encontrar algunas cosas que a nosotros nos dejan un tanto pensativos por lo que la palabra de Dios está diciendo cuando nosotros no logramos la interpretación de lo mismo. Ahora bien, una vez en el seminario dijo un licenciado que nos estaba dando teología. Bueno, dijo, si ustedes no lograran entender cómo será esto, no se preocupen. Esa fue una palabra de él. No se preocupen, solo sean fieles a Dios, pero fieles de verdad.
Y lo bueno es que el día que el Señor venga nos va a llevar. Así que si usted no lo entiende, hermano, si usted quiere profesar entenderlo y no lo va a entender, no se preocupe. Como dijo Pablo o Jesucristo Pablo, bástate mi gracia, basta la bendición de ser salvo. Pero ahí está hablando del versículo 9 en adelante, está hablando y quiénes son ellos, y en el versículo 14 responde, son los que vienen de la gran tribulación, los que sirven día y noche, los que están siempre y para siempre con el Señor, adorando. Aquí está hablando de personas que supuestamente están saliendo de esta tribulación. Pero yo estaba haciendo mención de las otras tribulaciones que están. Yo estaba hablando allí, estaba leyendo de un traductor bíblico y hace mención también de las tribulaciones que existen. Y el texto, cuando uno lo lee, porque la Biblia hay que leerla también gramaticalmente, nosotros vemos ahí que ya están. No dice la Biblia que están llegando o que están subiendo, sino que ahí están y que son de la gran tribulación. Daniel habla frecuentemente de la época de la angustia que pasará en el mundo en la escatología. Pero no está hablando de que hayan salvos en la gran tribulación que sean, como dice el versículo, de toda nación, de todo pueblo, de toda tribu y de toda lengua. Porque si hablamos de los judíos, ellos están donde quiera. Entonces no vamos a pensar que ellos solo leen o que solo están hablando el hebreo, sino que ellos están hablando de todas maneras. Y nosotros no somos hijos de compromiso de Dios, sino hijos por gracia. Entonces la salvación está en el rapto. Y yo quisiera que usted volviera a leer aquí en 1 Tesalonicenses, donde ya teníamos la palabra de Dios leída. En el versículo 11 de 2 Tesalonicenses y versículo 11-12 dice: por esto Dios les envió un espíritu de engaño o engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ya está diciendo Pablo ahí también que ya no van a haber salvos. Pablo también dice, hoy es el día de salvación, no es mañana. Entonces, la salvación que hace mención ahí no se está refiriendo solo a esta tribulación, sino los mártires que han muerto por causa de Jesucristo. Eso también lo habla el apóstol Juan. Así que no podemos decir nosotros, no se preocupe si hoy no se salva, se salvará mañana. Hermano, eso es una mentira, eso no es cierto. Nosotros tenemos un plan de salvación que Dios nos dio y es recibir a Jesús hoy para irnos con Jesucristo mañana, y que los que se quedan se perdieron, ya no podrán ser salvos. Ahora, con Israel Dios tiene un compromiso, porque Él es el pueblo de la promesa, el pueblo escogido de Dios. Entonces de allí se salvarán, sin duda, muchos, pero a costo de su propia vida. Entonces yo he pensado así, bueno, ese es un pensamiento muy personal. Si hoy que es fácil, si hoy que no cuesta, no queremos ser salvos, ¿cómo usted podrá ser salvo cuando le estén poniendo los cuchillos, cuando le estén poniendo una ametralladora, cuando usted, no, hermanos amados, hoy es el tiempo de salvación. Dijo Jesús a aquel hombre chaparrito, como cantan los niños,
Hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy es el día que tienes que recibir a Jesús como tu Salvador o reconciliarse con su Salvador. Daniel capítulo 12 y versículo 1 dice: también en aquel tiempo será liberado tu pueblo. En aquel tiempo está hablando de la escatología. Daniel habló mucho del tiempo escatológico. Todos los que se hayan escrito en el libro de la vida, eso lo menciona Isaías capítulo 26, versículos 20 y 21, Ezequiel capítulo 30, versículos 2 y 3, también Joel capítulo 2 y versículo 1 y 2. Ellos hacen mención al respecto de lo que estoy hablando. Y aquí, aunque Jesús estaba hablando en el capítulo 24, Jesús estaba hablando del sufrimiento de Jerusalén. Jesús estaba hablando aquí de una tribulación terrible. Él hizo mención: si están en la azotea, no bajen, y ojalá no estés embarazada. Le dice a la mujer que no vas a poder escaparte. Pero no está hablando de la tribulación escatológica o para los tiempos postreros, sino se estaba refiriendo al tiempo de la invasión, cuando iban a entrar los ejércitos del pueblo de Roma. Cuando la Biblia está hablando que vendrían por el mar, que vendrían por el aire, que vendrían por la tierra, eran las nubes de ejércitos que vendrían y tomarían al pueblo de Israel, otra vez subyugarlos, y muchos de ellos perecieron, otros fueron, esparcidos por otros países. Por eso más tarde encontramos nosotros allí las cartas generales que fueron escritas a los hermanos que emigraron en ese tiempo. Así que podemos tomar a Mateo 24, 21 como referencia. Pues él dijo: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Entonces compaginamos también lo que pasa en el año 70 después de Jesucristo con la era venidera, o sea, con la escatología que habla Daniel capítulo 25, capítulo 7 y versículos 25-26 y Daniel capítulo 9, 27. Dice entonces ahí, hablará palabra contra el Altísimo, está hablando del hombre inicuo. Pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta el tiempo. Y ahí dice, y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, oiga esto, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es que esto y aquí ya tiene que ver con el asunto del reino milenial, que eso será nuestra próxima predicación. Así que Daniel 9:27 es lo que está haciendo mención. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda, hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que va a suceder en la mitad del tiempo. Ahora compareceremos allí, lo que está hablando él ya delante del Señor en Mateo 24:15, aunque dijimos antes que no se trataba de la escatología, pero que podemos colocarlo aquí para comparaciones, ya que esto sucedió en el tiempo del emperador Nerón y de Félix por el año 70 después de Jesucristo. Ahora Apocalipsis 11 y versículo 2 al 3. Al igual que Daniel capítulo 25 y versículo 26, hablan de 3 años y medio
de tribulación. O sea, nosotros de todas maneras estamos leyendo y sabiendo al respecto, aunque la palabra de Dios está diciendo que nosotros no vamos a pasar ese tiempo. Así que Apocalipsis dice que el reinado de este personaje se caracteriza por terribles persecuciones. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 15 al 17 dice: todo será por un terrible castigo. Todo será por un terrible castigo. La gran tribulación será por una parte tiempo de angustia dice la Biblia, para Jacob. O sea, estamos hablando del pueblo de Israel. Eso dice Jeremías capítulo 30 y versículos 7 al 8. Pero otra tribulación para la cristiandad es para la cristiandad apóstata. Apocalipsis 2:22. Y para toda la tierra en Apocalipsis 16. Y todo vendrá de la ira de Dios contra una humanidad rebelde y apóstata. Eso ya hace mención Pablo en Efesios capítulo 5 y versículo 6, pero también Juan lo describe en Apocalipsis 6, 15 al 17, de la gran ira de Satanás, arrojado del cielo y perseguidor de los hijos de Dios. Mire, ahí vamos a ver un sinfín de cosas que aparecerán o se van a ver. Nosotros no lo vamos a ver, vamos a estar con el Señor. Apocalipsis 12 y 12 al 17. Satanás sabe que su tiempo es corto. Eso habla en esa cita bíblica. Por lo que identifica su coraje contra Dios. O sea, lo intensifica contra Dios y los seres humanos, deseando destruir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ahí va a estar, excepto algunos que han recibido a Jesús como su Salvador. Ahora las que hace mención aquí, no vamos a tomarlas en una forma literal, las alas que se ven aquí, sino que de una forma figurada, porque ahí habla de alas que hacen mención de acuerdo a Apocalipsis, pero aquí es en una forma no literal. Estas son figuradas, refiriéndose a la protección divina en favor de Dios o en favor de su pueblo, de parte de Dios. Escogido en su carácter como dragón, también habrá adorador o hará adorador a los hombres. Hermanos, pasarán cosas difíciles, como estaba diciendo. Satanás, que es el mismo dragón, también reclama la adoración. Pero Daniel y Juan anuncian que esto durará no mucho tiempo, sino solo 3 años y medio. A esto se está refiriendo el tiempo y otro tiempo. Aquí tengo unas citas bíblicas que me daría mucho tiempo leerlas, pero quizá usted está escribiendo algo allí, ya que en nuestra escuela dominical en casa siempre escribimos. Así que podemos leer allí Daniel, capítulo 7, 25, capítulo 9, 27, capítulo 12, 7. Luego usted toma Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2 al 3, capítulo 12, capítulo 12, 6 y versículo 17, capítulo 13 y versículo 5, hablando de Apocalipsis. Ahora, ¿cuándo terminará la gran tribulación? Esa es otra situación grave. Pero ya repito, no es para que nosotros tengamos miedo, no. Sin duda todo esto que se hace mención es para que nosotros nos preparemos y que de verdad no vayamos a pasar por esa situación difícil. Porque si usted no está bien con Cristo, usted no se va a ir en ese día con el Señor y usted va a sufrir las consecuencias
horribles y terribles que habrán durante la tribulación y que tendrá que pasarla hasta la muerte. Ahora, la tribulación, ya dijimos, durará hasta que venga el Señor en su segunda venida, como dijo Juan en Apocalipsis 1:7. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Son 7 años de las bodas del Cordero. Es el tiempo cuando nuestro Señor aparecerá en su segunda venida. En su segunda venida con su pueblo para reinar en la tierra y comenzar allí el milenio. Ya dije, eso vamos a ver enseguida. Ahora, el clímax de la gran tribulación se alcanzará en la batalla del Armagedón. Y ahí estará el fin de ella con la aparición del mismo Señor Jesucristo en su segunda venida, según ese lugar donde los reyes de la tierra y todas las naciones se reunirán para hacer guerra contra el Señor Jesús. Porque dice que cuando Satanás se suelte, por un poco de tiempo que él estará preso, él juntará a las naciones para hacer guerra contra Dios. Entonces, a eso es lo que se le llama la guerra del Armagedón. Entonces Dios vengará todo lo que ha hecho con Satanás. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 16 y versículo 16. Esto lo podemos ver en Zacarías también capítulo 4 y versículo 2 y 4. Esta será la última y gran guerra que librará el Señor contra el enemigo, y esto será formalmente en favor de su pueblo, porque su pueblo estará en la tierra, y entonces Satanás viene para pelear y Satanás va a perder porque Dios lo castigará. La Biblia dice que será en el río Éufrates y que se secará, de acuerdo a Apocalipsis 2, 16, 12. Y tiene que ver con Apocalipsis 4, 12, 14 al 16. Esto hace alusión también a Apocalipsis 14, 20 y Zacarías 4, 1 al 3. En lugar de agua, dice la Biblia que correrá sangre de los enemigos. Fíjese, el río se seca y en lugar de agua será la sangre de los enemigos que correrá. Dice la palabra de Dios que la sangre de ellos llegará hasta el freno de los caballos. Imagínense qué potencia de nuestro Señor para la destrucción del enemigo. Ahora, en conclusión, podemos agradecer a Dios porque la iglesia no sufrirá la gran tribulación, porque antes de ella será el rapto de su pueblo o el pueblo de Dios. La tribulación solo lo sufrirá aquellos que no lavaron su ropa en la sangre del Cordero, de acuerdo a 1 Corintios 6, 9 y Apocalipsis 21, 8. Si usted desea ser salvo de este acontecimiento, solo tendrá que recibir a Jesucristo o alcanzar la misericordia de Dios a través de que pueda usted pedir perdón a Dios, entregar su vida a Dios como su Salvador o reconciliarse con su Dios si usted siente que no está bien, porque el tiempo de su venida, el tiempo de nuestro Señor está por cumplirse y usted no puede perdérselo. Así es que, hermanos amados, yo creo que usted debe estar más que todo preparado para el día que el Señor venga por sus santos. No podrá perderse ese día porque nunca más
alcanzará la misericordia de Dios. Usted perderá por los siglos de los siglos y nunca habrá salvación para su alma. Así que, hermanos amados, que Dios añada bendición a su palabra y que los haga restaurarse en una vida espiritual agradable delante de Dios, y entonces usted disfrutará de esa gran bendición. Por ahora, yo les digo, Dios le bendiga. Pero si usted quiere reconciliarse ahí en su casa, si usted quiere entregarse a Jesucristo ahí en su casa, yo quiero hacer una oración por usted antes que venga ese día grande y terrible de Dios. Nuestro buen Dios, Padre nuestro y de nuestro Señor Jesucristo, ante tu presencia estamos, Señor, dándote la honra, dándote la gloria, porque antes que todas estas cosas sucedan, tú nos das el mensaje para que nosotros nos preparemos a fin de que no nos perdamos, a fin de que estemos allí en esta grande y especial fiesta en las bodas del Cordero, y que todo el mundo que no quiso, pues lamentablemente lo sufrirá. Señor, perdona los pecados de las personas que hoy se entregan a ti. Perdona, Señor, la rebelión de aquellos cristianos que no quieren ser fieles y que hoy te están pidiendo perdón, Señor, con el fin de alcanzar la salvación de su alma. Padre Santo, te damos gracias en esta ocasión por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como todos sabemos, estamos en nuestra escuela dominical en casa, entonces también tenemos que ofrendar. Si usted no ofrenda, usted está cerrando las puertas de bendición para usted. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Aprendamos a sembrar en el reino de los cielos. Amén. Muchas gracias a hermanos que ayer llevaron sus ofrendas al templo y otros no pudieron hacerlo. Es obvio, no todos tenemos tiempo o el tiempo que otros tienen, pero el próximo sábado otra vez estaré allí a partir de las 9 de la mañana y estoy ahí hasta la 1. Si usted por X o Y razón no pudo con su familia llevar sus ofrendas, sus diezmos, su colaboración para el sostenimiento de la iglesia, el Señor le bendecirá en gran manera. Una de las grandes promesas de Dios es: yo abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así es que el próximo próximo sábado estaré otra vez allí con algunos hermanos esperando sus ofrendas que son llevadas a la casa del Señor. Dios le bendiga, hermanos, por ello. Tengo aquí, ahora parece que tenemos muy poquitos, pero vamos a ver. Tengo aquí algunas personas que se han reportado hoy 1 de noviembre del 2020. Siempre hermana Estela Espina y su amado esposo. Muchas bendiciones, hermana Etelia. Dios le bendiga en grande. Hermana Eli Hernández siempre se reporta y ve con su familia. Así que solo ahí tenemos 4 viendo también. Hermana Mirna Guerra, muchas bendiciones, hermana Menita. Siempre la vemos reportarse. Hermano Marco Teo, hermano Marco, muchas bendiciones. Hasta Huehuetenango. Estamos saludando a Manolito. Allá nos está viendo él
desde Huehuetenango. Muchas bendiciones para Manolito allá en Huehuetenango. Al hermano Santos Everaldo, muchas gracias por reportarse, hermano Santos, que Dios le bendiga. Ahí la familia Delgado. Hermana Margot Ortiz, mucho gusto, hermana Margot, que Dios le bendiga ahí en la colonia El Rosario, zona 18. Muchas bendiciones, hermana Margot. Hermana Amparito Lemus, Dios le bendiga, hermana Amparito y su amado esposo. También hermana Ana María Pu y su familia siempre se reúnen ahí en la sala para ver la transmisión. Que este mensaje les haya bendecido. Hermana Elizabeth Ramírez, Dios le bendiga, hermana Elizabeth. También hermana Úrsula Marroquín. Y ahí junto a ella siempre está su nuera. Muchas bendiciones, un saludo para ella. Vamos a ver qué más aquí. Ahí está Marita José. Dios le bendiga, hermana Marita José. Muchas bendiciones. Ahí se reúnen como 8 personas o más en esa casa viendo la transmisión. También esta hermana Paola Ramírez. Muchas bendiciones, hermana Paola. Hasta California. Muy bien. Los Estados Unidos. Ahí nos está viendo un hombrazo, Filadelfo Figueroa. Que Dios le bendiga, Filadelfo. Siempre lo recuerdo, un gran amigo. Muchas bendiciones entonces hasta California, en los Estados Unidos. También tenemos a hermana Berta Morataya. Muchas bendiciones, hermana Bertita. Qué alegre que hoy nos está escuchando allí. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos, que hayan disfrutado y que la palabra de este día sea de gran bendición para todos ustedes. Ya tenemos escrito el siguiente tema, siempre hablando de eclesiología. Así que Dios les bendiga en gran manera. Amén. Amén.